Las riñas estudiantiles siempre han estado presentes en el país. Sin embargo, han venido mutando hasta convertirse en grupos bien estructurados con fines lejanos a lo académico. Hablamos de las pandillas estudiantiles con registros desde los años 50. No, hombre, ellos llegan de un solo a tirar piedras y nosotros solo nos defendemos y nosotros no tenemos arma blanca. ¿Quiénes la tenían? Ellos son los que andaban los corvos, los cinturones, todo. Los del inflame. Las pandillas estudiantiles o maras estudiantiles, como se les conocía, básicamente practicaban una violencia común, una violencia urbana. Por varias razones. Una es la ideología de juventud, la otra es por la ideología de la defensa y puede surgir incluso solo por la ideología de pertenecer a un instituto, que eso es defender los colores institucionales. El caos aparece delante de la ausencia de reglas. Dentro de las aulas se formaban diferentes uniones, al inicio con fines académicos y deportivos, con un sentido de pertenencia para los jóvenes estudiantes que en los años 40 y 50 vivían bajo una combinación de autoritarismo político, fuerte desigualdad social y cambios lentos en lo económico y cultural. Y el otro, Freud lo llamó el instinto tanático. Es el instinto agresivo, pero es el instinto de la competencia. En medio de esos dos instintos el ser humano va. Y los niños, cuando dejan de ser niños y se convierten en adolescentes, empiezan a tener un proceso de adaptabilidad al medio externo. En un principio a mí me parece que los jóvenes, los adolescentes, buscan cierta identidad, y especialmente en esas edades en las que entran al bachillerato, están en un afán de buscar una identidad, de identificarse con algo. Entonces, su identificación pasaba por sentirse parte de la institución en la que estudiaban. Los colegios privados como el Externado San José, el Liceo Salvadoreño, el Colegio García Flamenco y el Instituto El Salvador, en busca de la excelencia deportiva, fueron los primeros en protagonizar las riñas en los años 40, cuando no se conformaban con las decisiones de los árbitros. Esto según el estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Pero que muy pronto cruzarían la delgada línea entre defender ideales y competencias a convertirse en grupos violentos. Se agarraban, se daban duro, pero digamos porque estaba la cultura de el rival, no había que respetarlo, sino aplastarlo. Entonces el rival de alguna manera se convertía en el enemigo. Esa cultura de violencia poco a poco se trasladó a los centros educativos públicos. Pues lo mismo, niños que estaban adaptándose a un proceso de cambio, dejando de ser niños para convertirse en adultos, pero si no hay figuras normativas, si no hay reglas y las reglas no se cumplen, desafortunadamente eso permite que la situación se vuelva más caótica. Bajo el gobierno militar de José María Lemus, los diferentes medios de comunicación reportaban la primera riña que escalaba en el nivel de violencia. El 17 de julio de 1959 se registraba un tiroteo en contra de un autobús repleto de estudiantes. Lo habría desatado un encuentro de básquetbol entre el Externado San José y el Instituto El Salvador. Los inconformes tomaron las armas y dispararon contra quienes se colocaban en el liderato deportivo. Y aunque en el hecho nadie resultó lesionado, marcaba un antes y un después en la evolución de estos grupos de jóvenes. Es una identidad que construyeron de manera negativa, porque esa identidad con la institución le lleva a pretender ser mejores que otros estudiantes de otras instituciones, pero el ser mejores lo quieren demostrar a partir de la violencia. Entonces hay que decir que en realidad estos jóvenes en buena medida son parte de una socialización de una sociedad que vive en violencia. Contrario a lo que muchos pensarían, ningún gobierno militar que actuaba con represión entre 1960 y 1970 fue capaz de frenar estas riñas, que dejaron de ser incidentes aislados para volverse un patrón recurrente en los alrededores de los perímetros escolares, donde la Policía Nacional incluso intervenía como medida disuasoria.
que muchas de estas rivalidades deportivas decantaron luego en rivalidades sin sentido, porque eran rivalidades a partir de batallas campales y de pleitos por demostrar que las iniciales de mi institución son mejores que las iniciales de tu institución. Y te lo voy a demostrar a partir de una acción violenta. Los colegios privados de forma paulatina desaparecieron de los escenarios violentos. El último, el Externado San José, que en 1978 se retiró de todos los campeonatos colegiales. Entonces, porque allá se hicieron más grandes y vinieron a ver una explosión de las maras, y en las escuelas bilingües de San Salvador, de las clases altas, no pasó eso. Porque hay figuras normativas, vuelvo a repetirlo. Ven la importancia de la ley. Mientras unos se apartaron, otros encontraron terreno fértil. 4 institutos públicos tomaron protagonismo en esa dinámica violenta sin extremos, como el de 1959. El Instituto Nacional Francisco Menéndez Inframen, el Instituto Técnico Industrial INTI, la Escuela Nacional de Comercio, el Instituto Nacional de Comercio ENCO y el Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán INAC. Que ese proceso de inducción en las instituciones públicas caló más hondo. ¿Por qué razón? Porque la vulnerabilidad de los jóvenes que asistían a los espacios, a los centros educativos públicos, hacía que la violencia fuera más permanente, más constante, y como se encontraban en espacios más continuamente, entonces ese tipo de violencia fue la que comenzó a escalar a niveles de ya cometer homicidio. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, que contó con el apoyo técnico del Ministerio de Educación, la Secretaría de la Juventud, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la ICO de los Países Bajos, con última edición en 2007, detalla el 15 de mayo de 1982 como el mítico origen de las rivalidades y confrontaciones actuales. Bajo la administración de Álvaro Magaña, primer presidente civil tras décadas militares, se desarrollaba la inauguración de los Juegos Deportivos Estudiantiles en el Estadio Flor Blanca, ahora Mágico González. El yogo bonito quedó atrás cuando varios estudiantes del Inframen y del ITI se enfrentaron con cinchos y botellas, después de lanzar objetos a los atletas del instituto adversario, abriendo un campo de batalla con el resto de instituciones que ya estaban en el conflicto. El resultado: 2 estudiantes lesionados, intervención policial y lesiones a la identidad institucional que dejarían cicatrices que parecieron haber menguado en 2020. Digamos, que se daba a interior del centro escolar, pero que también se proyectaba en las calles como una rivalidad contra otra institución, se volvió más compleja y se volvió de alguna manera como crímenes hacia compañeros, es decir, ver al otro de la otra institución como un enemigo a vencer, a humillar y hasta eliminar. El sistema educativo actuó mal cuando, a partir de ciertos conatos de violencia, se decidió eliminar ese tipo de competencias. Más bien tendrían que haberse replanteado para tratar de que los jóvenes mantuvieran ciertas, diríamos, identidades con sus instituciones, y no estarían mal las rivalidades, pero que esas rivalidades se canalizaran hacia competencias positivas, digamos. Ya para los años 80, la competencia dejó de ser un episodio vinculado a un deporte. Se volvió una rivalidad permanente entre estudiantes académicos, nacionales y técnicos. Las barras estudiantiles pasaron a crear una identidad colectiva que iba más allá de la institución. Símbolos como uniformes, hebillas, pines y nombres distintivos reforzaron la rivalidad. Ocurría que si encontraban en el centro de San Salvador, se perseguían, se quitaban los emblemas. Por ejemplo, se acostumbraba antes, inclusive de los 80, usar cinturones con unas hebillas que identificaban la institución, y ya se tomaba por trofeo arrebatarle a un estudiante de una institución por los de la otra, ¿verdad? Esto ocurrió en los años 80, pero propiamente hablando son rivalidades. Características es que sí tenían una estructura, una organización, es decir, tenían un líder, el líder que los ajotaba, le decíamos en ese tiempo, que los incentivaba a la violencia, que organizaba los encuentros, los choques, o que ubicaba a los rivales en qué paradas de buses, en qué rutas viajaban.
a tal grado de que históricamente presenciamos muchos conflictos en las calles. A mí me tocó atender la violencia en el INAC. Se habían convertido en estructuras organizadas. De que la señora que vendía pan le guardaba las armas blancas, los cuchillos, los corbos, a los jóvenes abajo del canasto de pan. Que el bucero que venía y que traía a los jóvenes, muchas veces algunos habían estudiado ahí, se identificaban con ese instituto. Entonces, al ver que venían otros del instituto rival, entonces la sinergia de esa violencia que había tenido este muchacho hacía que favoreciera a estos grupos, llevándoles también y trayéndolos y escondiéndoles las armas blancas. Cuando tenemos nosotros el vandalismo como un inicio de delincuencia, la delincuencia se va a dar y luego se va a dar la criminalidad, porque en el orden como debe de ser, la persona primero es delincuente y luego es criminal. Chile yo creo que privaba el lenguaje popular, que es el lenguaje que utiliza la gente cuando se va a referir a otras personas de manera, diríamos, despectiva, de manera violenta. Obviamente hay un lenguaje para ello, pero no vamos a encontrar un lenguaje propio de lo que fueron luego las maras y pandillas, ¿verdad? No vamos a encontrar ese tipo de lenguaje. En medio del conflicto armado que atravesaba el país y que apenas daba lugar a las autoridades para tomar cartas en el asunto. Es decir, los jóvenes aprendieron a que los adultos resolvían sus diferencias con violencia, entonces la replicaban en cada centro educativo. Otra de las cosas que influyeron era el descuido y abandono del Estado en los territorios. Es decir, el Estado después de la guerra se alejó de las instituciones, de los territorios, de las instituciones públicas se centralizaron y entonces no había supervisión ni acompañamiento de estos jóvenes. El primero fue la rendición del Estado en no hacer nada ni de interés para hacer algo por la población. Segundo, el miedo que tenían las autoridades a actuar porque la policía, por ejemplo, no actuaba violentamente, ya que eran procesados como cualquier delincuente y las personas al defenderse todavía sucede que la policía no quiere entender que es una legítima defensa y lo llevan preso. Entonces son fallas de filosofía, de doctrina, de actuación, de protocolos de actuación de la policía, de la fiscalía, porque la fiscalía al estar muy lleno, simplemente le dice a usted no puedo o no me corresponde. Porque había una legislación bastante garantista y también porque en un primer momento no parecía que el fenómeno iba a derivar a la situación de violencia que llegó a posteriori. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Las medidas no eran de tipo preventiva, sino correctivas, es decir, cuando el daño ya estaba hecho, actuaban las organizaciones, se disculpaban ante la sociedad, hacían conferencias de prensa y expulsaban a los jóvenes que podían identificar.
Pero la expulsión, según James Gilligan en la teoría de la frustración, la expulsión lo que lograba era frustrar a estos jóvenes y volverlos mucho más agresivos, más resentidos. Políticos y académicos coinciden en que estas pandillas intensificaron sus acciones debido a una combinación de factores: la exclusión social, la falta de oportunidades, la ausencia del Estado en comunidades y la normalización de la violencia durante la guerra civil, que además dejaba familias fragmentadas. La falta de liderazgo paternal, la falta de respeto hacia las autoridades, el sentirse que ellos como grupo eran los que iban a sustituir a las maras, el sentirse de que la pandilla sí atendía sus necesidades, no así el gobierno. Lo socioeconómico era la pobreza en la que vivían los jóvenes. Como al no tener aspiraciones a ser un profesional, un ingeniero, un licenciado, sino más bien sacar el bachillerato solo para ir a trabajar a una fábrica. Entonces, para los jóvenes era de aprovechar esos 2 o 3 años que estaban estudiando para salir con todo y enfrentar y hacer cualquier cosa se les viniera a la mente. La única relación que quizás más evidente es el hecho de que muchos de estos jóvenes venían de familias, por así decir, desintegradas, ya fuese uno por el fenómeno de la guerra o 2 por la inmigración a los Estados Unidos. Durante los años 90, las rivalidades entre estudiantes de institutos del área metropolitana de San Salvador se intensificaron. Iniciaron como enfrentamientos ocasionales con cinturones, piedras o cinchos, pero luego comenzaron a incluir armas blancas, machetes e incluso armas caseras. Estructuralmente se había construido también en estos centros un resentimiento social o un odio hacia las otras poblaciones que eran similares, solamente que venían o que estaban en zonas distintas. Y la cultural, que era es decir, los jóvenes no tenían conflictos con otros, pero al estudiar, si venían de centros educativos normales, en la básica, cuando llegaban a las instituciones de educación media, asumían el odio, el rencor y la rivalidad con el otro. Los enfrentamientos tenían como escenario las paradas de buses, calles céntricas o alrededores de institutos como el Inframen, el INTI y el INIM, y eran motivadas por una construcción de identidad colectiva nacionales versus técnicos. No, los centros educativos que tenían este tipo de poblaciones de alto riesgo, por ejemplo, a veces evitaban competencias directas, o cuando había algún encuentro deportivo, por ejemplo, o algún desfile, donde se iban a encontrar estas 2 instituciones en conflicto, 3 o 4 instituciones en conflicto, lo que pedían era ayuda a la policía, es decir, tomaban medidas de intervención no preventivas, sino correctivas. Pero este fenómeno nunca se trasladó a la zona rural, esto a pesar que las condiciones de la juventud en ese momento eran las mismas. Las confrontaciones eran pocos, por la sencilla razón que eran pocos los centros educativos de clase media, de educación media, en las zonas rurales. Ahí tenía que uno que viajar a pie o a caballo o en camión casi 1 hora o más, porque el centro educativo les quedaba lejos. Y normalmente en las zonas rurales había más control de las familias. La firma de los acuerdos de paz en 1992 también marcó un antes y un después para estos grupos. En ese momento se da un retorno de decenas de miles de salvadoreños desde Estados Unidos, incluidos integrantes de la MS-13 y el Barrio 18, lo que transformó la dinámica de los 80. En la primera semana de diciembre, última de noviembre de 1994, estando yo como jefe de cabañas, ya que soy oficial fundador de la policía, estando yo como jefe de cabañas, llegó el primer marero deportado, pero no venía deportado como marero, venía deportado como simplemente migrante. Él traía ya la misión de qué es lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. El resultado del 1994 al 2000 fueron que tenían más o menos 4.800 mareros registrados por la policía. En calidad de prisioneros, pero en cuanto llegan a El Salvador, como no había ningún delito que perseguir aquí en El Salvador y en ese tiempo pues no les habrían metido presos, los dejaron libres. Y como los dejaron libres, entonces desafortunadamente empezaron a proliferar las maras. De los Estados Unidos tenían un carácter mucho más violento y muy gregario comparado con las nuestras. Y entonces eso fue distorsionando el sentido original de las maras
colegiales, por así decir. Y poco a poco entonces estos grupos de jóvenes salvadoreños fueron adquiriendo carácter más excluyente, más conflictivo, y con el tiempo entonces derivaron hacia actos de violencia mucho más fuertes. Aunque las pandillas estudiantiles no eran idénticas a las maras, la cultura de rivalidad violenta y pertenencia constituyó un escenario favorable para que estos grupos más violentos las absorbieran. O sea, heridos, asesinatos y toda la cosa, al punto de que en cierto momento las direcciones de los colegios incluso cambiaron el uso del uniforme, justamente porque los uniformes se habían vuelto justamente el rasgo de identificación más evidente. Estos jóvenes no estudiaban, no entraban al centro escolar, o muchas veces habían sido expulsados. Pero al notar que habían jóvenes que también practicaban su mismo lenguaje violento, entonces comenzaron a acercarse y a prestarle ayuda. Es decir, se sumaron al nivel de violencia y la volvieron más compleja. Para el inicio de los 2000, las pandillas estudiantiles habían desaparecido. Las escuelas públicas en zonas urbanas comenzaron a dividirse en territorios bajo control de la MS o el Barrio 18. Para 2002 y 2003 ya se reportaban homicidios de estudiantes dentro o fuera de escuelas por conflictos entre pandillas. Cuando ya las pandillas que solo merodeaban, asediaban, acosaban el centro escolar, penetraron los centros educativos, no hubo una capacidad ni del Ministerio de Educación, ni del gobierno en turno, ni siquiera de los profesores de poder defenderse. Prácticamente rompieron el tejido social estudiantil o de la comunidad educativa y se comenzaron a adueñar. Violentaban la ley antimaras porque hacían mensajes alusivos, se tomaban fotografías y elevaban esto a los posts de las redes sociales. Ahí ya están cometiendo delito en nuestro país. Además, a partir de 1994 a 2004, con la Ley Penal Juvenil, se empezaron a modificar normas para incluir un régimen especial para menores infractores, que a juicio de los especialistas frenó el control que pudo llegar a tener el Estado sobre estos grupos. Las fallas institucionales son la delicada disciplina que tienen, que lamentablemente con los tipos de leyes que protegen a las jóvenes, ahora la juventud y las mujeres salvadoreñas están utilizando la ley para poder amenazar y para poder ofrecer que se van a meter presas a las personas. Como hay mucha protección, digamos, a nivel infantil, entonces, o a nivel juvenil, pues esto les da pie a que las pandillas vayan agarrando fuerza. Hubo, por así decir, una actitud muy proteccionista. Eso a la larga terminó dándole fuerza a estas tendencias delictivas, dado que la ley hacía consideraciones muy especiales en el caso de los jóvenes, ¿no? Las mesas de diálogo instaladas por las autoridades del Ministerio de Educación, la Policía Nacional Civil y los institutos involucrados se volvieron infértiles. Se sitiaron los centros escolares, se metieron policías para hacer cacheos o registros por parte del gobierno y por parte del Ministerio de Educación con otras instituciones. Como el problema era muy complejo, multifactorial, metieron varias instituciones que tenían que ver con el trabajo con jóvenes para poder apoyar este tipo de intervenciones. Y se convirtieron en una mesa de atención de maestros en casos de crisis, según los expertos. Este plan no servía para darle tratamiento en prevención a los jóvenes estudiantes, era más para atender a los profesores que estaban en crisis. O sea, era una intervención en crisis en el centro escolar. Llevaban psicólogos para la atención en crisis, como se le llama, cuando había algún hecho delictivo dentro o fuera del centro educativo. Entonces, básicamente, habían cosas paliativas, pero no preventivas. Política de prevención de violencia estudiantil no ha habido en el país. Desde el 2003, con el Plan Mano Dura, seguido por Super Mano Dura en 2004, el Estado intensificó operativos en zonas escolares, capturando a jóvenes con tatuajes o en grupos. De ahí en adelante, las muertes de jóvenes de esos institutos tenía un incremento, como la de Carlos Francisco Garay del Inframen. El acostumbrarse por parte de la familia de recibir un salario o un dinero que normalmente a ellos les hubiera costado quizás mucho entrenamiento, mucha educación, mucha suerte para conseguirlo. Y ahí es donde nosotros vemos que la filosofía de las maras en las pandillas y de las pandillas en las maras es vivir el momento
lo mejor que se pueda, por lo menos un instante. Ya no les importa morir después. Ellos reclamasen trofeos, por así decir, que podía ser, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional, insignias, la cosa esa del cinturón, que tenían un cinturón con una hebilla distintiva. Entonces, arrebatarle a un adversario algo de eso era muy bien visto en el seno de la pandilla a la que se pertenecía, ¿no? Se reportaban casos de estudiantes con armas blancas o armas de fuego. Imponían zonas o extorsionaban a sus propios compañeros. Los enfrentamientos estudiantiles ya no eran por rivalidad escolar, sino por lealtades a la MS-13 o al Barrio 18. No eran pandillas estudiantiles, así comenzaron. Al final era una pandilla que se había liberado en todos lados y era un fenómeno que también no tenía libre a las escuelas porque ya no había un control social. Entonces, como no había un control social, los mareros hacían lo que querían. A partir de la gestión Bukele, el régimen de excepción parece haber borrado casi en su totalidad a las maras, pero detectó grupos en formación recientemente dentro de los institutos estudiantiles. Este día se hizo registro en los centros de estudio del Inframen, el INTI y el Albert Camus. Fueron capturados jóvenes que forman parte de la pandilla de la raza estudiantil. A estos jóvenes se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas, ya que ellos dentro de las instituciones cometían delitos como amenazas, agresiones sexuales y además de consumo de drogas. Agredían físicamente a sus compañeros y estudiantes de otras instituciones. Las últimas capturas que nos mencionan las autoridades y hablan de que se está creando o recreando una nueva pandilla o dándole vigencia nuevamente a las pandillas. Estas instituciones que han mantenido rivalidades históricas ahora aparecen fusionadas. A mí eso me llamaba la atención, ¿verdad? Es decir, cómo borraron esa rivalidad histórica para ahora fusionarse como una sola pandilla. Que no habían dejado de enfrentarse entre sí. Una de las últimas riñas fue en septiembre del 2024 entre estudiantes del Inframen y el INTI. Algunos del INTI vienen por aquí a darse las vueltas, esperan a los muchachos. Ya la policía a veces está aquí, pero pues por lo que se ve no hay ninguna acción. Fíjese que no, esto ya tenía muchos años de no pasar. Esto ya tenía muchos años de no verse esto. Eso es un fenómeno que se acaba de dar. Esperamos que solo sea la primera y la última, pues. Es la enseñanza que en El Salvador no está radicado totalmente y no va a estar nunca radicado totalmente lo que son las mares, sino que siempre va a haber alguien que lo vaya a hacer. Y no porque no le tenga miedo a la cárcel. A lo que le tiene miedo es nunca lograr llegar a tener lo que tuvieron ellos en algún tiempo. Las condiciones de control o la situación permite el surgimiento de violencia, es que ahí hace falta mayor control de parte de los centros educativos, mayor control de parte de la comunidad y hace falta un plan de intervención por parte del gobierno. Cuando hablo de intervención no estoy hablando solo de represión, ¿verdad? Y de encarcelar a los 40, no. Estoy hablando de un plan de intervención de convivencia. Actualmente resolver este problema, según los expertos, exige una transformación profunda, garantizar escuelas seguras y libres de violencia, fortalecer programas de prevención con enfoque psicosocial e invertir en educación pública de calidad y oportunidades laborales reales.